Bueno chicos, listo, continuando con lo de la clase pasada, habíamos dejado el tema, o bueno, ya habíamos entrado en materia acerca de lo que son los sistemas microprogramables, ¿sí? Y pues habíamos dicho que dentro de esa categoría, pues cabían lo que son los microcontroladores, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, básicamente, un microcontrolador pues tiene la forma de lo que podemos ver aquí en la imagen, ¿sí? Podemos verlo de esta forma, como un PIC, ¿sí? Que más adelante pues ya entraremos más en materia al respecto. O pues también de la forma de lo que es este microprocesador, ¿sí? Lo podemos encontrar también en dispositivos como el Arduino, ¿sí? Que cuando ya la entremos a manejar, pues bueno, vamos a detallar un poco más acerca de ese microcontrolador que la compone. Bueno, listo. Entonces, si se dan cuenta, pues básicamente es esa pastilla, pues contiene todos los elementos que habíamos mencionado en la clase pasada, ¿sí? Los elementos de memoria, de puertos de entradas y salidas, ¿cierto? Y bueno, y otros elementos. Y pues la importancia que habíamos dicho de estos elementos, de estas patas metálicas, que pues también les podemos ver acá en el microprocesador, y que pues como también habíamos mencionado van a permitir que se interconecten con otros elementos electrónicos y básicamente pues componen también lo que son las interfaces o la conexión con los periféricos o interfaces externos, ¿sí? Eh, bueno, se utiliza pues bueno en distintas aplicaciones donde se requiera pues hablando en términos del microcontrolador de manera más particular, ¿cierto? Digamos, en funciones que requieran tareas puntuales, ¿sí? Entonces tenemos que podemos encontrarlos en la industria informática, en electrodomésticos como televisores, neveras, entre otras cosas, lo que son los sistemas de comunicación, la industria, la parte de la automatización, ¿cierto? Entre muchos otros. Sí, todo ello depende, pues bueno, de la función que se le programe en sí mismo, ¿sí? Que vamos a ver. Listo, pero entonces en esencia, ¿para qué sirve un microcontrolador? Entonces, miren, como ya les mencioné pues ligeramente en la diapositiva anterior, son elementos que se utilizan o se pueden programar para realizar tareas puntuales, ¿cierto? Y pues bueno, por ejemplo, digamos, podríamos controlar con un microcontrolador, con un Arduino, medir lo que es una variable, por ejemplo, la variable de la temperatura. O también, pues digamos, hablando de dispositivos, podríamos obtener y transmitir variables de ubicación, ¿cierto? O pues bueno, básicamente como la estructura o la vista de un plano cartesiano, un plano 2D, que es lo que vendríamos a transcribir y a, digamos, enviar y a obtener, ¿no? Lo que son los movimientos de un mouse. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo clásico de un PIC, que de hecho es el que vamos a utilizar en el curso, que es el PIC 16F84, ¿sí? Y lo podemos encontrar en distintos dispositivos. Por ejemplo, como ya decíamos, se puede ubicar para programar o controlar la medición de un sensor de temperatura, ¿sí? Hablando en términos del sensado. En términos del actuador, si pusiéramos a interactuar esto, podríamos hacer que, por ejemplo, a cierta medida de temperatura, ¿cierto? Cuando sobrepase cierto límite, pues hacer que el PIC también envíe una señal de corriente, de energía, para activar un ventilador, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la relación entre un sensor y actuador que pues más comúnmente se conoce como transductor, ¿sí? Entonces a un resultado X de un sensor se puede condicionar el actuar de otro dispositivo, ¿cierto? Pues bueno, de ahí el nombre, ¿no? Actuador. Acá también podemos medir o podemos controlar también la velocidad de un motor. Como decíamos por acá, pues con el mouse podríamos, aquí se hace una lectura constante del movimiento a nivel físico que hace el mouse. Y a nivel de software, pues ya se hace una transcripción, una equivalencia, ¿sí? De esos movimientos que estoy haciendo acá
en lo que serían coordenadas X y Y, ¿sí? Porque si nosotros vemos el mouse, pues tanto física como acá, digamos, en la interfaz virtual, pues solo se mueve en esos dos ejes, ¿sí? O en el rango de esos dos ejes, o sea, en un plano bidimensional. De otra parte, a ver, podríamos controlar también el encendido y el apagado de una válvula, o bueno, más específicamente, de una electroválvula, ¿sí? Digamos, condicionando la señal de entrada y de salida de corriente, dependiendo, pues bueno, de alguna lógica que se programe o de alguna condición como tal. También, pues internamente vamos a encontrar muchos de estos dispositivos para, como ya les decía, tareas puntuales en distintos sistemas de cómputo. Muy bien, entonces ya que hemos hablado de para qué sirven y qué se puede hacer con ellos, entonces es importante hablar de lo que son los modos de transmisión, ¿sí? O sea, porque igual si nosotros vamos a programar instrucciones o que bueno, de hecho, el programa que se monte o las instrucciones que se monten sobre ese microcontrolador, pues tienen que enviar ese tipo de datos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido tiene que haber una transmisión y para ello vamos a hablar de los modos que existen para ello. Entonces, primero, definir que el modo de transmisión se refiere al número de unidades de información. Ya en este contexto, pues hablaríamos de los bits, ¿cierto? Que pasan o se pueden traducir a través de canales de comunicación. Entonces, hablando en ese sentido, pues más específicamente de los procesadores, pues están en capacidad de enviar más de un bit al mismo tiempo, ¿sí? Generalmente, pues en la escala de 8 bits, lo que ya, pues como ustedes bien conocen, la unidad sería un byte, ¿cierto? Entonces, ese es un tipo de conexión que se denomina paralelo, ¿sí? Pero pues más adelante ya vamos a entrar a explicar un poco más en qué consiste ese modo de transmisión. ¿Listo? Bueno, en primer lugar, entonces, hablando, bueno, ahí adelantándonos un poco de lo que es el modo de transmisión en paralelo, entonces, inicialmente vamos a mencionar lo que es la transmisión en serie, ¿cierto? Entonces, miren, como su nombre lo indica, pues vamos a hablar de que se empiezan a transmitir bits consecutivamente uno a la vez por un único canal de transmisión, ¿sí? Entonces, como ya decíamos, pues hay procesadores que ya transmiten eso en paralelo, pero en este caso particular, entonces, los bits pues van uno detrás de otro ya que solo hay un canal de transmisión, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, digamos que tenemos un equipo A y tenemos un equipo B y vamos a enviar una escala de 4 bits, ¿cierto? Entonces, primero, pues mencionar que solo hay una línea o solo hay un canal de transmisión. Entonces, esos 4 bits voy a tener que enviar un bit por cada determinado tiempo o por cada ciclo de reloj. Entonces, si voy a enviar 4 bits, entonces voy a necesitar 4 ciclos de reloj, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, ya en comunicaciones de alta velocidad, pues ese proceso se convierte en algo muy lento, ¿sí? Pero, como todo, digamos, tiene sus ventajas y como tal, en esta transmisión es que es menos vulnerable a lo que son las interferencias. Ahora vamos a hablar de qué tipo de interferencia se puede presentar en estos tipos de transmisión. ¿Listo? ¿Si es claro hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? Ninguna profesora. Ya está ahí todo bien. Listo, chicos, muy bien. Bueno, vale, chicos. Listo. Entonces, bueno, vamos a hablar ya de lo que es la transmisión en paralelo. Entonces, como ya habíamos mencionado también, la característica principal es que se pueden transmitir varios bits por varios canales de transmisión. Y pues que estos se pueden enviar de manera simultánea. Dicho sea además también que cada uno de los canales de los que hablamos aquí en la transmisión tiene una correspondencia física, ¿sí? Que puede ser representada, por ejemplo, por un cable, un alambre, ¿cierto? Y que, pues, por ejemplo, el número de cables, el número de alambres van a corresponder respectivamente al número de canales que tiene, pues, por capacidad para transmitir los datos, ¿sí?
Entonces, miren, por ejemplo, si ustedes de pronto tuvieron la oportunidad o han tenido la oportunidad de abrir una CPU, una torre, y pues fijan en los cables, bueno, los cables seriales, de hecho, los de antes, los paralelos, ustedes se podían dar cuenta que había una banda, una correa, ¿cierto? De cables, pues bueno, unidos entre sí. Y pues que bueno, que de hecho ahora pues eso ya no se ve tan ilustrativo, pero pues esa era una forma de ver cómo físicamente se contaba con tantos canales de transmisión y que pues directamente correspondían a cada uno de esos alambres que tenía esa correa, sí que se conectaba a la board. Entonces, por ejemplo, si hablamos de que físicamente pues está dividido un cable en varias sublíneas, pues esos vienen a ser varios subcanales que harían referencia como al ancho de banda de transmisión y de recepción de ese sistema de cómputo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Entonces, miren, aquí tenemos el ejemplo. Aquí, bueno, tenemos un equipo A, un equipo B, y vemos que aquí, bueno, para este caso hay una conexión paralela de 6 canales. Pero retomando al ejemplo de transmitir 4 bits, ¿qué pasa? Entonces aquí, para transmitir 4 bits, entonces necesitaría 4 canales, ¿cierto? Y pues los puedo transmitir simultáneamente, ¿cierto? Es decir que, mientras que en la transmisión en serie yo necesitaba 4 ciclos de reloj, en la transmisión en paralelo yo puedo transmitir esos mismos 4 bits en un solo ciclo de reloj, ¿sí? Entonces, como tal, pues viene a ser mucho más rápido. Pero entonces aquí es donde aparece potencialmente el problema, ¿sí? Que aquí en este tipo de comunicación o en este tipo de transmisión sí se presenta mayor vulnerabilidad frente a la interferencia, ¿sí? Entonces, a ver, bueno, si nosotros volvemos y retomamos a lo que ya habíamos mencionado alguna vez, los datos básicamente son señales eléctricas que están, pues, digamos, pasando de un punto a otro. Y pues si ya nos remitimos a esto de aquí, pues tiene que pasar a través de un cable, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Pasa que, supongamos, bueno, tomemos estos cables de aquí, ¿cierto? Que todos estos son los cables y están transmitiendo información, están transmitiendo datos. Entonces, pasa que, bueno, tomemos el principio básico, es una señal eléctrica que está pasando por este cable desde este punto A hasta este punto B, ¿sí? Pero resulta que toda señal eléctrica produce un campo eléctrico y un campo magnético, ¿sí? Por el simple hecho de, pues, pasar o moverse, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? De pronto de su curso de electrónica recordarán, bueno, algo que es como la regla de la mano derecha. Entonces, ¿qué pasa? Sí, si digamos que esta flecha que está indicando aquí el paso de corriente, ustedes la toman como su dedo pulgar, si esa sería la dirección de la corriente. Y ustedes ven que sus otros 4 dedos, o sea, entran como a girar sobre el eje de su dedo pulgar. Es decir, que sus otros 4 dedos muestran la dirección del campo eléctrico, ¿sí? Del campo magnético. ¿Qué pasa con ese campo eléctrico? Pasa que ese campo eléctrico entra a interferir o a afectar la línea que está aquí al lado, ¿sí? Y si, por ejemplo, yo estoy enviando datos simultáneamente, resulta que este primer bit o esta primera señal eléctrica entra a afectar a la segunda. Y si por la segunda también está pasando corriente, pues esta también va a producir un campo eléctrico y va a afectar a la tercera y así sucesivamente, ¿sí? Entra a ser un tipo de interferencia que es inevitable por el simple hecho de que la corriente cuando pasa produce inherentemente ese campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, es algo con lo que toca aprender a lidiar. Ese es el tipo de transferencia que se puede presentar. Pero entonces, si yo paso muchos bits o mucha corriente, por así decirlo, pues va a ser una interferencia constante, ¿cierto? Pero bueno, para eso, pues igual a lo largo de los años se han visto como soluciones, como para ese tipo de fenómenos, ¿cierto? Bueno, dicho eso, ¿ustedes conocen o han manejado los cables
UTP o los cables de comunicación, esos que son de varios colorcitos adentro. Sí, yo sé cuáles son. ¿Sí? Los demás chicos o alguien que no sepa cuáles son. Sí, también ya sé cuáles son. Quizás. Listo, chicos. Bueno, ¿qué característica tiene ese tipo de cable? ¿Qué le han notado? ¿Qué es como característico, digamos, de ese cable UTP? ¿Los colores? Bueno, listo, tienen un código de colores, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más le han notado? ¿De cobre? Bueno, el material de construcción, ajá, que son de cobre. ¿Qué otra característica les ha llamado la atención o que le han notado ese tipo de cable? ¿Qué más tiene? Las entradas, ¿no? Que tiene macho, hembra. Bueno. Bueno, igual eso ya depende de cuando ya está ponchado, ¿no? Pero así, el mero cable. ¿Qué son 8? Que son 8, listo. Por ahí hay un detalle importante, listo, son 8. ¿Cómo están esos 8 cables? Por parejas de a dos, dependiendo de los colores. Listo, están en parejas. ¿Y esas parejas cómo están? Entrelazadas. Trenzados, entrelazados. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué pasa con esa técnica, por así decirlo? Miren, los cables UTP también se conocen como cable par trenzado, precisamente por eso que ustedes mismos acaban de decir. Están en parejas y por cada pareja están trenzados, están enrollados. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros nos metimos acá en este diagrama, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema aquí para que se dé esa interferencia? Que están ubicados paralelamente los cables uno con respecto al otro. Entonces es mucho más fácil que se dé esa interferencia del campo magnético. Pero, por ejemplo, si ustedes ven, como ya dijeron, pues el cable que está trenzado, ¿qué pasa con eso? Entonces resulta, si nosotros, bueno, vemos esta imagen, vemos que, o sea, la corriente, ¿cierto?, que está pasando entre un cable y otro, pues la incidencia, ¿cierto?, de ese campo eléctrico, de ese campo magnético, al no estar en paralelo, ¿cierto?, la afectación tiende como a irse como, no tan directa, sino como de manera un poco menos perpendicular, o sea, haciendo que esa afectación, ¿cierto?, que esa interferencia que se puede producir sea mucho menor. Pues además de eso, hay cables que tienen que este recubrimiento de los otros cables tienen un laminado, un blindado, ¿cierto? Para proteger también de interferencias externas. Pero ese tipo ¿qué? De interferencia que se produce por la misma corriente se resolvió físicamente con eso, o sea, trenzándolo a fin de que ya no se encuentren distribuidos paralelamente, sino que pues al estar entrelazados, la incidencia pues se va como por otro lado, no lo incide directamente, o sea, sí incide, pero no tanto como poner los cables en paralelo, ¿sí? Y como ven, igual a fin de cuentas la señal o los datos llegan de un punto a otro. Bueno, están en colores, esos son convenciones, pero bueno, eso es otro detalle aparte, pero lo relevante aquí como para explicarles que por qué, digamos, si la comunicación en paralelo puede llegar a tener tantos problemas, es porque todavía coexiste, y es más, porque se utiliza en sistemas más avanzados como los microprocesadores, precisamente pues como por ese factor, por esa solución que al fin se pudo dar, y pues porque básicamente, si nosotros vemos, pues son muchas más las ventajas que de pronto las desventajas que se puedan presentar. ¿Sí? Entonces, eso como para que lo tengan en cuenta. ¿Vale, chicos? ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo, chicos, perfecto. Bueno, continuamos acá. Entonces resulta que hay muchos sistemas que tienen esa interacción y que coexisten, ¿cierto? Tanto la comunicación en serie como la comunicación en paralelo.
Entonces, dicho eso, tiene que haber un modo de transformación, ¿cierto? Para que estos elementos serie y paralelo se puedan interconectar, ¿sí? Entonces vamos a hablar de lo que sería la transformación paralela en serie, ¿sí? En primer lugar. Entonces, ¿cómo se da eso? Primero partimos de la base de que esos bits vienen cada uno en un canal independiente y de que los series solo tienen un único canal de transmisión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a trabajar esto? ¿Sí? En el término técnico pasa que esto que vemos aquí, ¿sí? Estos cuadritos que están aquí alineados, se llama registro, ¿sí? Y pues para poder llenar con estos bits que vienen desde un sistema paralelo, digamos, empieza a desplazarse, ¿sí? A fin de que conforme se va desplazando, se va a ir llenando con los respectivos bits que vienen en paralelo, ¿cierto? Entonces, siendo así, se llama registro de desplazamiento. Ahora, esto trabaja conjuntamente con un reloj, porque esto tiene que estar perfectamente cronometrado para que, por ejemplo, si yo tengo aquí 8 bits y tengo un registro de 8 bits, pues todos los bits queden aquí en este registro y no quede ninguno por fuera, ¿sí? Bueno, ¿qué más les digo? Aquí empiezan como a moverse de aquí hacia acá y pues empiezan a llenar con lo que es el bit más significativo hacia el menos significativo, ¿sí? Digamos que eso pues recordarán de su curso de digitales, ¿cierto? Que pues básicamente entonces el bit más significativo sería el que se encuentra a la izquierda y pues de allí se empieza como al menos significativo, que sería el que se encuentra al extremo derecho. Por hacer un ejemplo, de pronto como para que lo referencien mejor. Imaginemos que estos bits, ¿cierto? Son pasajeros de un bus, de un tren, ¿sí? Y que cada uno de estos registros, o bueno, de estas casillas del registro, viene a ser un vagón o viene a ser como un puesto donde se va a ubicar cada pasajero. Entonces, conforme vaya pasando el bus o el tren, ¿sí? Cada pasajero va a ir abordando un vagón determinado, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante aquí el reloj? Si lo ponemos en términos así del tren, que llegue a tiempo y que pase con un ciclo determinado. Porque si, por ejemplo, digamos aquí, el tren llega demasiado rápido, ¿cierto? O un ciclo demasiado rápido, resulta que el primer bit que entra en paralelo no va a entrar en el primer vagón, sino que va a empezar a ingresar desde el segundo, ¿sí? Y si, digamos, asumimos que ahí ya se mantiene el ciclo, entonces va a ir llenando cada uno, y al final va a quedar un bit sobrando. Va a quedar un bit por fuera y va a quedar un registro vacío. Puede pasar lo contrario también, que se demore en llegar el registro de desplazamiento o el bus, digámoslo así, se demore, y pues básicamente el primer pasajero pues se pierda y pues el segundo pasajero ya entraría en el primer registro, se iría llenando y pues como ya se perdió el primer bit, entonces queda vacío el último registro o el último vagón si lo quieren ver así. Entonces eso tiene que ser perfectamente sincronizado del reloj del sistema en serie con el reloj del sistema paralelo. ¿Sí es claro o tienen alguna pregunta al respecto? Yo creo que vamos bien. Profe, ¿Sí? ¿cómo fue que dijiste la entrada de los bits ahí al reloj en la transmisión serial? Ah, listo. Pues, o sea que, como les digo, este registro de desplazamiento, pues les decía, es como si fuera un bus que va entrando aquí. Y conforme va entrando, pues va a ir subiendo un pasajero a cada uno de los puestos, ¿sí? Entonces, de aquí hacia allá. Entonces, la idea es que si está perfectamente sincronizado el reloj, entonces apenas entre este primer registro a este primer bit va a entrar a este primer registro. Pasa al siguiente, entonces este segundo bit va a entrar al segundo registro, ¿sí? Conforme vaya pasando, se va a ir llenando, ¿sí? Entonces este bit que digamos se llenó en el primero, pues ya no va a estar porque ya está aquí en el primer vagón, hasta que pase todo el registro o pase todo el bus y todos los pasajeros queden arriba, ¿sí? Pero como ven, o sea, va como de aquí hacia allá. ¿Por qué? Porque digamos que llamamos aquí este B7, viene a ser el bit más significativo y el B0 va a ser el menos significativo.
Entonces, a fin de que cuando yo voy pasando, ¿cierto? Este bit más significativo, por decirlo así, quede en este primero. El bit menos significativo que le sigue quede en el segundo, luego el otro en el tercero y así sucesivamente. En este caso que tenemos una transmisión de 8 bits, entonces el registro tiene que quedar lleno con 8 bits, pero de aquí hacia allá, o sea, del más significativo al menos significativo. ¿Sí es más claro por ahí? Sí, profe. Vale. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Otra pregunta? Vale, chicos. Pues de mi parte no. Vale, chicos. Igual pues no duden en preguntar si quieren por el chat o pues así por el micrófono, ¿cierto? Entonces para que vayamos todos iguales. Bueno, entonces pasemos al siguiente. Entonces, si hay una transformación de paralelo a serie, pues tiene que haber también una de serie a paralelo. Entonces, básicamente, pues sería pues como lo mismo, ¿no? Sí, sino que, pues bueno, acá lo que básicamente empieza a pasar es que, si lo vemos como con el ejemplo del bus, los pasajeros ya no se suben, sino que se empiezan a bajar. Entonces, conforme empiece a pasar este bus, ¿sí? Por cada estación se va a ir bajando un pasajero así, hasta que el bus quede vacío y pues básicamente todos los pasajeros estén abajo, cada uno en una respectiva estación. Sí, por decirlo así con el ejemplo. Ya en el sentido técnico, entonces sería que el registro se empieza a vaciar cada uno de los bits, ¿cierto? Y siendo este primero, pasa a ser el más significativo acá, luego el segundo pasa a ser el siguiente más significativo, perdón, el menos significativo, y el tercero y el cuarto, y así sucesivamente, hasta que todos los bits de este registro pues ya estén aquí y se hayan transmitido completamente por el número de canales del sistema paralelo. Igual pasa lo mismo, que tiene que ser totalmente sincronizado por lo que ya habíamos mencionado, que se puede presentar pérdida de información. ¿Es claro, chicos? Sí, señor. Vale, chicos, muy bien. Bueno, continuamos. ¿Sí? Profe, Cuéntame. aquí es al contrario, el bit que entró como menos significativo sale como más significativo. Bueno, acá básicamente, o sea, si nosotros vemos, este que entra de primero, o sea, se mantiene lo mismo, ¿no? Que vamos de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, entrando de izquierda a derecha, este viene a ser el primero, ¿sí? Que se va a bajar acá y pues va a ser el bit más significativo. Luego el segundo pasaría acá pues a ser B6 y así sucesivamente, a fin de que el último registro que está en esta serie se convierte en B0, ¿sí? Que va a ser pues el bit menos significativo y pues si mantenemos la regla, el bit más significativo va a estar en el extremo izquierdo y el menos significativo va a estar en el extremo derecho. Entonces se mantiene digamos, la naturaleza del dato original, ¿sí? Y eso es lo importante de una transformación a otra, no importa que sea en serie en paralelo, siempre que se mantenga digamos, el dato como tal, sin que se afecte, ¿sí? Se mantenga su forma, ¿sí? Entonces, por eso se mantiene la forma, digamos, de izquierda a derecha, y como vemos, o sea, conforme se van ubicando, pues mantenemos que aquí está el más significativo y acá está el menos significativo. ¿Sí es más claro por ahí? Sí, profe, ahora sí. Ah, listo, listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, igual cualquier cosa me dicen, chicos, ¿vale? Sigamos. Bueno, aquí pues recordándoles nuevamente la estructura, ¿cierto? O bueno, la arquitectura del microcontrolador, ¿sí? Pero básicamente esto es como ya habíamos mencionado, es la arquitectura general, ¿sí? Vamos a hablar específicamente de dos arquitecturas que existen, o pues bueno, más puntualmente. Entonces, miren, hablando de esta que habíamos visto de la general, ¿cierto? Ubicamos en primer lugar lo que son los periféricos, ¿sí?
como ya habíamos dicho también, estos periféricos son los que le permiten al microcontrolador exportar o comunicarse con los otros elementos a fin de desplegar las funciones adicionales que éste puede realizar o que a través de las instrucciones se le puede programar, ¿sí? Bueno, estas son opcionales, ¿sí? Porque, pues bueno, dependen de las características del microcontrolador que ustedes necesiten, del modelo, ¿cierto? Ya que, pues, entre más periféricos o más de estos tipos de elementos tengan, pues obviamente a nivel de fabricación van a ser más costosos y van a ser más complejos, ¿sí? Pero eso no necesariamente que quieren decir que sean mejores o peores, ¿sí? Sino que están diseñados para cierto tipo de aplicaciones. Entonces allí es donde hay que prestar especial atención cuando se trata de escoger cuántas entradas o cuántas salidas libres yo quiero que contenga para pues lo que yo necesito manejar. Pero bueno, eso sería. Bueno, y pues estos periféricos pues ya se sacan, o bueno, ya se les brinda como esa externalidad a través de conectarse en una placa o en un circuito integrado, ¿sí? Y pues ya a través de las patas metálicas que habíamos visto, pues ya se sacan hacia otro medio que les va a permitir conectarlo con los otros dispositivos. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de lo que es el oscilador y vamos a hacer una ligera diferencia con el elemento que veremos más adelante que se llama temporizador. Entonces, el oscilador... Profe, ¿Sí? ¿en ese momento está proyectando? ¿Está presentando? Sí, ¿por qué no te sale? No, a mí no me sale. A ver, espérate, bueno, voy a dejar de presentar y voy a volver a ponerlo. Listo, a ver, ¿ahí pueden ver la pantalla? Sí, señor. ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. Yo no, profe. ¿Será porque estoy conectado a mi celular? Pues es posible, porque pues... Por eso les pregunté a todos y hasta ahorita nadie me había dicho nada de la presentación. O de pronto pues la carga interna, o si pruebas poniéndolo horizontal, no sé, en pantalla completa, a ver si por ahí te sale. No, nada, profe, pero siga, tranquilo, yo lo escucho. Bueno, igual todo esto queda grabado, ¿listo? Tranquilo, chicos, Vale. ahí queda y lo pueden consultar pues lo que estamos revisando acá. La presentación, ¿ahí sí la pueden ver? Sí, profe. Listo, chicos, perfecto. Bueno, entonces, continuando, entonces, les decía que el oscilador hace parte de la CPU, o bueno, está relacionado con la CPU, y pues ese reloj que mencionábamos tanto, pues es esto, el oscilador. Entonces, ese reloj va a determinar, pues, qué tan, la velocidad con la que se van a ejecutar las instrucciones del código, ¿sí? Ya en el sentido más técnico, hace referencia a un tren de pulsos, ¿sí? Que ese tren de pulsos, pues básicamente va a ir haciendo como que a cada alto o a cada bajo va a ir manejando como la periodicidad con la que se van a ir ejecutando cada una de las instrucciones. Generalmente el oscilador viene integrado a los microcontroladores y comúnmente pues es suficiente para pues la mayoría de aplicaciones para las cuales se ha diseñado ese microcontrolador, pero también se puede implementar de manera externa, ¿sí? Entonces, miren, aquí les voy a poner un ejemplo. Bueno, veamos aquí el Arduino. A ver, ¿cuál les puedo mostrar? Bueno, de pronto con esta. Bueno, aquí en esta imagen, chicos, en esta parte, este elemento que podemos ver aquí o que les estoy señalando, ¿sí? Ese es el microcontrolador, ¿sí? Y como ya vemos, internamente pues viene a tener un oscilador, ¿sí? Que comúnmente para este tipo de chips es un oscilador de 4 MHz, ¿sí? Que como bien dice, pues es suficiente para el desarrollo de aplicaciones. Sin embargo, hay algunas instrucciones o algunos códigos con instrucciones
pues de pronto más vastas o más complejas, que requieren de una mayor velocidad, pues para garantizar la fluidez de la ejecución de estas instrucciones. Entonces, aquí para el caso del Arduino, se agrega un oscilador externo, ¿sí? Que ese oscilador externo es un cristal de cuarzo. Comúnmente en el Arduino Uno, ese oscilador externo es de 16 MHz. Entonces, miren, si ustedes notan, pues yo les mencionaba que es un cristal de cuarzo, aunque físicamente no parece un cristal. Ahora les muestro. Entonces, miren, este elemento de aquí es elemento como cromado, que ustedes alcanzan a ver allí. No sé si se alcanza a leer que dice SPK 16.000, bueno, gigahertz o la G que tiene allí, ¿sí? Ese elemento de allí es el oscilador externo que tiene el Arduino, ¿sí? Entonces, miren, pues, les digo, internamente es un cristal de cuarzo, pero este es el oscilador adicional que se puede colocar externamente. Obviamente, este ya, pues, a nivel de las líneas que tiene la tarjeta del Arduino, pues ya va a estar conectado aquí con el microcontrolador, ¿sí? Pero entonces es como para que lo vean y pues más o menos para que tengan idea cómo luce un oscilador físicamente y cómo es un oscilador externo y cómo pues lo van a encontrar más familiarmente cuando ya entremos a utilizar la Arduino. ¿Vale, chicos? Muy bien. Volvamos acá. Eso con respecto al oscilador. Continuando con los otros elementos, existe o tiene pues lo que son los convertidores análogo digitales, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Resulta que uno pensaría que pues ya en este punto, hablando de sistemas microprogramables y demás, todo, absolutamente todo, se mueve desde el punto de vista digital. Sin embargo, si estamos hablando de capturar fenómenos o capturar datos del mundo real, de nuestro entorno, todo lo que está en nuestro alrededor es de tipo analógico, ¿sí? Dicho de otro modo, todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos es de tipo analógico. Por lo tanto, mientras no exista ninguna otra forma de recopilar información a través de los sentidos, básicamente, ¿sí? Pues los sistemas análogos van a seguir coexistiendo con los sistemas digitales. Entonces, para ello, o sea, todos los sensores que nosotros encontremos, aunque hay algunos que ya son pues ya dentro de sí convierten las señales a digitales, ¿cierto? Comúnmente esa conversión viene a darse dentro de los microcontroladores. Entonces, la mayoría de ellos tienen esto, el convertidor análogo digital. Entonces, ¿qué pasa? Aquí los voltajes, ¿cierto? Que pues ya lo vemos, ahí entran a ser como una señal continua, se convierten internamente a señales o voltajes de tipo digitales, ¿cierto? Lo importante aquí es que dentro de las características que todo microcontrolador tiene, o bueno, de los elementos adicionales que tiene, el convertidor análogo digital es uno de esos que son construidos para que sean lo más precisos posibles. O sea, digamos que dentro del microcontrolador es el componente más confiable que existe en su estructura, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, tenemos osciloscopios digitales, ¿sí? Donde la precisión tiene que ser extrema, ¿sí? Para poder convertir esas señales o esas representaciones continuas a representaciones digitales. ¿Listo? Bueno, acá tenemos los temporizadores. ¿Qué es lo que hacen los temporizadores? ¿O por qué, digamos, uno pensaría que hay una relación o que, pues básicamente al hablar de un temporizador hablamos de un reloj y no como lo que acabamos de explicar, que el reloj está asociado con el oscilador, más no con el temporizador, pero tienen cierta similitud. Sucede entonces, retomando un poco el concepto, que el reloj es el oscilador, es el que va a manejar la velocidad con la que se ejecutan las instrucciones, los procesos, pero el temporizador o los temporizadores son los que, digamos, regulan el tiempo en el que se va a ejecutar una instrucción u otra. Dicho de otra manera, sería lo que me permite manejar en algún sentido varios procesos a la vez, ¿sí? Entonces, que digamos que yo puedo, como decir, alinear para que se ejecute una instrucción u otra. Sería como lo que
podemos ver en los procesadores de los computadores, ¿sí? Cuando decimos, bueno, quad-core, octa-core, bueno, ese tipo de cosas, ¿sí? Que cada una de las cabezas del procesador se encarga de un proceso diferente y no sobrecarga el computador. Acá, como es algo tan limitado en recursos, entonces, para realizar varios procesos independientes a la vez, entonces esto se tiene que, por decirlo de alguna manera, se tiene que turnar, ¿sí? Y pues dependiendo de la necesidad, como se vayan ejecutando estas instrucciones, pues se va a ir dando paso a un proceso o a otro, ¿sí? Entonces, por eso les digo, pueden sonar similares las definiciones, pero en un sentido más técnico no son lo mismo. Están relacionadas con la parte de la ejecución de instrucciones y de procesos, pero el manejo o la característica con la que están relacionadas es diferente, ¿sí? ¿Sí es clara esa parte? Profe, ¿me puedes decir el último pedazo? Que no te escucho. Ah, listo. Bueno, entonces de lo último lo que les decía es que los temporizadores pues van a permitir, diciéndolo a grosso modo, pues es como brindar los turnos para que se ejecute uno o varios procesos independientes, ¿sí? Del proceso principal que se esté ejecutando, ¿sí? O sea, es como decir, relacionar varias tareas que hacen parte del proceso, pero pues ir relacionándolas en el momento en que tienen que ejecutarse, ¿sí? Mientras que el oscilador hace referencia a la velocidad con la que se ejecutan un proceso, el temporizador entra a ver cómo, en qué momento tiene que ejecutarse un proceso o otro, dependiendo de la tarea que se le haya programado al microcontrolador. ¿Sí? ¿Por ahí sí es más claro? Sí, señor. Listo. ¿Los demás chicos sí? ¿Claro para todos? Sí. Listo. Bueno, continuemos. Aquí, bueno, existe un módulo que es el PWM, ¿sí? O pues es un tipo de modulación que se conoce como modulación por ancho de pulso, ¿sí? Que es una técnica que es muy comúnmente utilizada en la electrónica digital. ¿Qué característica tiene el PWM? En primera instancia, es que pues es un tren de pulsos, ¿sí? De señales cuadradas, ¿sí? Pero ese no es no es un tren de pulsos que sea uniforme, por así decir. Ahorita les voy a explicar a qué se refiere con eso. Resulta que la técnica del PWM me permite manejar cuánto tiempo está, poniéndolo aquí, bueno, digamos en este diagrama, cuánto tiempo dura un voltaje en alto o cuánto tiempo dura un 1 con respecto a cuánto dura un 0, ¿sí? O cuánto tiempo no se está pasando la señal. Bueno, dicho en un sentido más práctico, resulta que si nosotros nos remitimos a la esencia del sistema digital, bueno, habíamos dicho que trabaja bajo un sistema binario, ¿cierto? Entonces el sistema binario tiene dos estados, tiene un estado 1 o un estado 0, ¿sí? Si nosotros lo aplicáramos, digamos, a un switch, ¿cierto? Bueno, o un interruptor de un bombillo, nosotros tendríamos o encendido o apagado, ¿cierto? Desde el punto de vista digital. Ahora, si nosotros lo ponemos eso desde un punto de vista analógico, nosotros podríamos como regular la intensidad de esa luz, o sea, digamos, hacer que pues alumbre mucho o alumbre poquito, o que esa variación se vaya dando gradualmente, o sea, que se encienda poco a poco y hasta que llegue a un máximo, ¿sí? Eso, digamos, estaría controlando la señal. Pero en las señales digitales, pues vuelvo y le repito, en teoría no se podría hacer eso, porque o está encendido o está apagado, no hay término medio, por la misma naturaleza de las señales digitales. Tenemos un 1 o un 0. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde entra en juego el PWM o esa modulación. Esta modulación, desde un punto de vista de señales digitales, desde un punto de vista de señales discretas, nos va a permitir hacer eso que yo les digo, tomando el ejemplo del bombillo, ¿sí? Que pues el bombillo se encienda de a poquitos o se encienda no
totalmente intensa la luz, sino un término medio, ¿sí? Poderlo escalar. Ahora sí, ¿cómo puedo yo hacer eso con esta técnica? Entonces, como ya les había mencionado, básicamente PWM es una técnica que me permite modular, ¿cierto? Cuánto tiempo dura un 1 y cuánto tiempo dura un 0, ¿sí? Pero entonces esto es una señal periódica. Periódica quiere decir que tengo un ciclo que se va a estar repitiendo, ¿sí? Si nosotros vemos aquí este ejemplo, pues vemos aquí en la imagen que si este lapso de tiempo es lo que dura un 1 y este otro lapso es lo que dura un 0, pues visualmente vemos que este tiempo de aquí es diferente del tiempo que está acá abajo. Sin embargo, esto que vemos aquí desde este 0 a este t es un periodo de la señal, ¿sí? Y vemos que desde t hasta 2t, este primer ciclo de la señal se repite aquí y luego vuelve y se repite, ¿sí? O sea, a pesar de que esa señal no sea uniforme, o sea, que lo que está arriba dure lo mismo que esté abajo, sigue siendo una señal periódica, ¿sí? Porque este ciclo, este primer ciclo que tenemos aquí, se está repitiendo, ¿sí? Y esa repetición, ese periodo, pasa tan rápido que, si hablamos para el ejemplo del bombillo, visualmente nos crea, valga la redundancia, la ilusión visual de que la luz no está encendida a su máxima capacidad, sino que la estamos graduando, ¿sí? Dícholo así a grosso modo. Igual, ahorita no se preocupen tanto del término porque de hecho vamos a realizar una práctica donde vamos a utilizar el PWM y lo vamos a conocer más de primera mano. Pero entonces uno pensaría, bueno, para un bombillo, pero ¿para qué más me puede servir? Si nosotros pensamos en un grifo manual, pues uno en un grifo pues puede regular que salga mucha agua, poca agua, o un término medio, que uno la puede graduar como quien dice al gusto, la cantidad de agua que sale, ¿cierto? Si hablamos ya del uso de este tipo de tecnologías para automatizar o sistematizar una tarea, ¿sí? Pues también sería ideal que se pueda hacer ese tipo de regulación que yo hago con grifo. Llegan entonces aquí lo que son las electroválvulas. Las electroválvulas tienen el mismo principio. O sea, o están abiertas o están cerradas, pero no hay término medio. Sin embargo, si yo le aplico el PWM, yo puedo hacer que esa electroválvula abra hasta cierto punto y pues pase cierta cantidad de agua y no esté o completamente abierta o completamente cerrada. ¿Sí es claro hasta ahí, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Hasta ahí bien. Listo, chicos. Bueno, igual como les digo, hasta aquí lo importante es que tengan claro el concepto y para qué sirve PWM. O sea, como quieres ahorita, lo importante es que tengan la teoría. Ya más adelante vamos a verla en práctica cómo funciona el PWM. ¿Vale? Muy bien. Ahora pasemos a otro aspecto del PWM. Entonces, yo les mencionaba que dependiendo de la necesidad, pues yo puedo regular cuánto tiempo dura un 1 y cuánto tiempo dura un 0. ¿Sí? Resulta que eso se denomina ciclo de trabajo o duty cycle, ¿sí? Y se relaciona en porcentajes, ¿sí? Entonces, en el porcentaje se toma con respecto, digamos, del tiempo que dura el alto con respecto al bajo. Por ejemplo, si el tiempo en alto durara exactamente igual que el tiempo de abajo, o sea, que fuera una señal cuadrada perfecta, ¿sí? Podemos decir que el duty cycle o el ciclo de trabajo es del 50%. ¿Por qué? Porque este ciclo, o dentro de este ciclo, el 50% del tiempo la señal está en 1 y el otro 50% está en 0, ¿sí? Ya habíamos dicho que visualmente aquí como lo tenemos, en este ejemplo, la parte del 0 dura más que la parte del 1. Entonces, la parte del 1 es menor que la parte del 0, ¿sí? Si nosotros tomamos la señal total de 0 a t, aproximadamente, podemos decir, pues, o al ojo, por decirlo de otra manera, podemos decir que
el, el ciclo de trabajo es del 33% de esta señal, de este periodo. O sea que en un tiempo t, el 33% del tiempo la señal está en 1 y el otro porcentaje del tiempo la señal está en 0. Entonces recordemos que el ciclo de trabajo yo lo referencio con respecto al 1, ¿sí? O sea, ¿a cuánto dura el 1? ¿Sí? Entonces en este caso, el ciclo de trabajo es del 33% porque apenas el 33% del tiempo la señal está en 1. El resto, la señal está en 0. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, para todos, igual no duden en preguntar, chicos. De pronto es un poquito ambiguo en este momento, pero cuando ya lo hagamos en práctica, pues ya lo van a ver como más natural. Profe, ¿Sí? si esa señal fuera así como, digamos, en la práctica, digamos, en una bombilla, estaría como bajita, ¿no? Ajá. Sí, en ese caso estaría como bajita la luz. Muy, ajá, exactamente. Y si, por ejemplo, yo quisiera que alumbrara un poco más, ¿qué pasaría aquí con el tiempo que dura el 1? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué dicen ustedes? Aumenta. Aumenta. Muy bien. Y si yo digo que el tiempo del 1 aumenta, ¿el ciclo de trabajo aumenta o disminuye? Aumenta también. Aumenta. Exactamente, chicos. Muy bien. Así sería. Entonces, bueno, sí es claro, ¿no? Pues igual como les digo, lo importante es que tengan el concepto, ¿sí? Y pues igual más adelante ya lo vamos a ver en la práctica. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, ninguna. Pues hasta ahora no hay ninguna. Vale, chicos, muy bien. Continuamos. Muy bien. Aquí tenemos otro aspecto muy importante que son los puertos de comunicación, ¿sí? Ya que como tal permiten expandir las funcionalidades del microcontrolador drásticamente, o sea que le permiten extender más allá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que dentro del microcontrolador, cada una de estas paticas tiene una función, ¿sí? Que internamente, pues bueno, ya la ha condicionado el fabricante. Entonces, habrán unos pines que son para voltaje, otros para tierra, habrá unos que sean para comunicación I2C o ART, incluso habrán unos que sean para comunicación USB, y habrán unos pines que son para propósito general, que de hecho de esos hablaremos más adelante, y son los que nosotros entraríamos a programar. Pero bueno, en ese mismo sentido, hay unos pines que están dedicados solo para la comunicación, ¿sí? Entonces, esos pines que son exclusivamente para comunicación se pueden conectar con otro microcontrolador o se pueden conectar aquí con esta tarjeta para conectarlo con un computador o algún otro circuito, ¿sí? De tal manera que, pues bueno, como el nombre lo indica, se pueda comunicar con otros elementos, ¿cierto? Entonces, miren, existen distintos tipos de puertos de comunicación que, pues dependiendo del elemento y del tipo de transmisión que se vaya a realizar, pues funcionan de manera diferente, pero todos tienen el mismo propósito, que es, como ya dijimos, la comunicación, ¿sí? Y pues básicamente dependiendo del puerto de comunicación al que se quiera conectar, pues va a tener que utilizar o va a tener más pines dedicados o menos, ¿sí? Entonces, ejemplos, como ya les decía, pues tenemos para la comunicación el puerto USB, el puerto SPI, puerto I2C, entre otros. ¿Listo? Bueno, aquí, ¿qué es lo importante? Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? De un puerto de comunicación que es el JTAG, ¿sí? Que ya vamos a hablar más adelante de él, a qué se refiere eso. Pero bueno, uno diría eso como ¿para qué sirve? Si de hecho ya todos los ordenadores pues ya tienen como más fácilmente la comunicación por USB, ¿cierto?
O los celulares, pues también, ¿no? Los micro USB, puertos tipo C, todo ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, tomando el ejemplo de un celular, si ya tiene mi celular, pues una interfaz externa para comunicarse, para transmitir, que puede ser el USB, micro USB, USB tipo C, lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿para qué internamente esto tiene esta placa? O sea, ¿para qué tiene estos pines para poderse comunicar? ¿Sí? Entonces, bueno, eso, digamos, incluso puede llegar a ser una herramienta de salvamento, que tengan aquí esta parte de aquí. Aquí haciendo un paréntesis, ¿alguno de ustedes alguna vez ha ruteado un celular o ha instalado una ISO cualquiera? ¿Alguna vez o conoce de alguien o ha visto o sabe en qué consiste eso? O ni idea qué es rutear un celular. Sí, estoy intentando, profe, pero dañé uno. Ya somos dos. Bueno, pues de pronto para los que no lo han hecho, no saben muy bien qué es, básicamente rutear un teléfono es quitarle los permisos o digamos darle permisos libres para que uno pueda entrar a modificar elementos del teléfono. Básicamente, pues o principalmente eso se puede hacer o comúnmente cuando pues se instala otro sistema operativo externo. Hablemos pues del caso de Android, ¿no? Porque en iOS no creo que sería muy raro que alguien se haya metido a rutear un iPhone, pero bueno. Básicamente, bueno, sí, pierde la garantía, obviamente. O sea, uno pues tiende a hacer esas cosas cuando ya con un teléfono viejito y lo quiere actualizar a un sistema operativo más nuevo, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? De pronto ahora ya es un proceso pues no tan complicado, pero pues igualmente sí es delicado por las implicaciones que tiene, ¿cierto? Resulta que pues como vuelvo y le repito, para los que no están muy familiarizados con eso, sería que pues no sé, me encontré en un cajón un celular viejito y que se llegó, qué sé yo, al Android 4. Pero por ahí me encontré una imagen que yo le puedo montar a ese celular y ponerle un Android 8, por poner un ejemplo. Y pues bueno, entonces le monto las cosas y bueno, sí, queda pues con el sistema operativo actualizado y todo eso. Puede tener algunos problemitas con la cámara, con la llamada, alguna cosa, porque esas cosas no son del todo depuradas, porque son de la comunidad, etcétera. Pero a lo que voy es que en el proceso de montar el sistema operativo nuevo en el celular, puede haber un problema X o Y, que se descargue el celular, se fue la energía, cualquier cosa, ¿sí? Entonces resulta que en el instante, en el proceso que se está, digamos, copiando esos archivos nuevos a la board, entre comillas, del celular, pues puede quedar una copia incompleta y lo que más comúnmente pues pasaba, que de pronto ahorita no pasa tanto, pero al principio por eso era el riesgo y lo difícil que podía ser de pronto rutear un teléfono, era que pues si algo quedaba mal copiado o mal pasado, lo que sea, pues el celular no encendía, sencillamente, o sea, quedaba como un lindo y costoso pisapapel, sí, pues no servía para nada. Y pues básicamente porque entre de esos muchos registros y cosas que se entraban a dañar allí, se podía dañar el bootloader, ¿sí? O el booteo, ¿sí? O sea, impidiendo que pues, se pudiera volver a cargar otro sistema operativo, ¿sí? Entonces, pues estaba esta gente, técnicos que ya pues tienen sus herramientas y desbaratan los teléfonos y todo eso, y entran a ver algo como esto, o a buscar algo como esto, mejor dicho, ¿sí? Entonces, internamente el celular, pues entran a buscar esta parte de aquí, este puerto, a fin de que ¿qué les digo? Con un programador, ¿sí? Pues ya que el bootloader no se puede cargar, o quedó mal grabado, mal quemado, entonces a través de un programador, pues le meten nuevamente el bootloader, pero pues ya no por el USB ni nada de eso, porque es que como no arranca, o de pronto los drivers de todos los periféricos del celular no han sido cargados, pues no va a reconocer el USB. Entonces tiene que abrir el celular y buscar en la placa estos puertos de comunicación. Y pues conectarlos directamente y a partir de allí sí cargar el bootloader. Entonces ya una vez que tienen el bootloader, pues ya otra vez pueden volver a cargar un sistema operativo, el viejito u otro, pues a fin de dejarlo bien, ¿sí? Entonces pues internamente esto ya es como
otra medida que se puede tomar para eso. O sea que en un sentido, pues un poco más práctico, ya pues gente que tiene más experiencia en esa parte, pues tenía forma de rescatar esos celulares, volviéndole a cargar el bootloader y pues de alguna u otra manera recuperando el hardware, ¿sí? Entonces, como un ejemplo práctico, entre comillas, de cómo podría utilizarse esos puertos de comunicación. ¿Listo, chicos? Bueno, Profe, pasamos disculpe una acá. pregunta. Sí, cuéntame. Eso se hace cuando, por ejemplo, uno necesita cambiar creo que es email del teléfono. Pues a ver, ¿qué pasa con el email? Es Por ejemplo, posible que cuando son utilicen eso. reportados. Sí, 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 sí. Es que de hecho cuando ruteaban el teléfono creo que eso también incluía como otro email. Ahí cuando se cargaba todo el sistema operativo nuevo. Pues si nos vamos al sentido estricto, pues básicamente el email solo lo puede poner el fabricante, ¿no? Porque pues ya es un número de serie que pues va relacionado directamente con el hardware, ¿sí? Pues que igual ustedes saben ese comando, ¿cómo es? Asterisco 06 numeral, creo que es, bueno, no me acuerdo, que es para revelar el email, ¿sí? Es posible que de esa forma lo hagan, ¿sí? Como que alteren esa parte. De hecho, eso lo vamos a entrar a ver cuando ya pasemos a esta parte de aquí, de lo que son los registros. Y bueno, de pronto de los riesgos que eso implica. Pero sí, es muy probable que utilicen una técnica como esa. O que de hecho, pues sin tener que tener mayor problema o acceder hasta ese punto, pues que a través de instrucciones o de comandos, pues entren a reemplazar el registro donde está el email y pongan uno nuevo, que también es factible. O sea, no es legal, no es recomendable hacerlo, pero creo que es muy probable que se haga de esta manera o desde la programación como tal, ya del firmware como tal, a modificar esos registros. Sí, sí, respondí tu pregunta por ahí o no es claro. Sí, señor. Sí, señor. Ah, listo. Sí, pues igual, o sea, como ustedes saben, pues eso en el país no es una práctica muy legal que digamos. Y pues bueno, eso uno normalmente no lo hace, porque ¿para qué lo hacen? Eso solo lo hacen, pues como ustedes ya sabrán también, pues como para celulares generalmente robados o bueno, celulares bloqueados por X o Y, ¿sí? Eso también es muy común que pase. De hecho, por eso no voten sus facturas, ténganlas siempre con ustedes. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, señor. Vale, chicos. Bueno.